Nunca pensé que el amor de madre pudiera convertirse en una carga tan pesada, casi como una cadena invisible que aprieta el alma y no te deja respirar. Esa noche, mientras escuchaba el tic-tac del reloj en la penumbra de mi habitación, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas, porque lo que voy a contarte no debería quedar en silencio. Yo siempre creí que la bondad era suficiente, que bastaba con dar sin esperar nada a cambio. Había vivido así toda mi vida, sirviendo, confiando, perdonando, pero cuando la realidad golpea de frente, cuando la traición se esconde justo donde uno pensaba encontrar refugio, la fe se tambalea y hasta los recuerdos más sagrados parecen llenarse de sombras. Me sexta rodeada de silencios que me asfixiaban. Por un lado, la gratitud de tener todavía a mi hijo conmigo, luchando por su salud y recuperándose poco a poco. Por el otro, la amargura de un secreto que descubrí por casualidad y que me quemaba por dentro como una brasa viva. Entre la deuda que cargaba en silencio y la sospecha que me atormentaba, mi vida se convirtió en un campo de batalla oculto tras una sonrisa forzada. Contar esta historia no es sencillo. Cada palabra me pesa, porque revive noches enteras de lágrimas contenidas, de miedo y de rabia. Sin embargo, también siento que al hablar libero algo de ese dolor. Y tal vez, quien me escuche pueda comprender que a veces la mayor prueba de amor no es callar para proteger, sino atreverse a decir lo que nadie quiere oír. Mi vida, antes de que todo se derrumbara, era tranquila en apariencia. Vivía en un pequeño piso en el centro de Salamanca, con paredes adornadas por fotos en blanco y negro de mi juventud y del hombre que había sido mi compañero de vida. La rutina era sencilla: me levantaba temprano, abría las ventanas para dejar entrar la luz de la mañana y el aire fresco que traía él. Sonido de las campanas de la catedral. El olor del café recién hecho se mezclaba con la madera vieja de los muebles, y ese era mi primer consuelo del día. Siempre he creído que el orden en casa refleja el orden del alma. Por eso, mis mañanas se llenaban de pequeños rituales: barrer el pasillo, sacudir las cortinas, fregar la loza. Cada gesto me recordaba a mi madre, que me enseñó que la dignidad se mantiene también en los detalles más humildes. Me gustaba sentir la textura áspera del trapo entre los dedos y el brillo final de las superficies limpias, como si con cada movimiento pudiera poner un poco de claridad en mi propia vida. A media mañana solía acercarme a la parroquia del barrio. Allí, el eco de los rezos se mezclaba con el aroma a incienso que impregnaba las paredes de piedra. Me arrodillaba en silencio, no siempre para pedir, sino para agradecer. La fe había sido mi refugio desde que enviudé, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendí a convivir con él como con una cicatriz que ya no duele pero nunca deja de estar presente. Después de la iglesia, lo habitual era pasar por la casa de Daniel. Mi hijo vivía a unas calles de distancia, en un piso modesto pero cálido, decorado con fotografías de su boda y dibujos de mi nieto pegados en la nevera. Marta, mi nuera, me recibía con una sonrisa cortés, y aunque nuestra relación nunca fue profunda, yo intentaba ser siempre respetuosa. Prefería callar mis opiniones y mostrarme disponible para lo que necesitaran, convencida de que así ayudaría a que la familia se mantuviera unida. El momento más esperado del día era, sin duda, ver a mi nieto. Tenía apenas 5 años y me buscaba con la inocencia de quien sabe que en los brazos de la abuela siempre habrá ternura y paciencia. Me encantaba peinar su cabello suave, escuchar sus preguntas interminables y oler en su ropa el jabón mezclado con el aroma del parque donde jugaba. Esos instantes me devolvían una alegría pura, un recordatorio de que aún tenía un papel esencial en la vida de alguien. Salamanca era, para mí, un escenario familiar y protector. Conocía el ritmo pausado de sus calles, el murmullo de los turistas en la Plaza Mayor, el olor a pan recién hecho en las taonas del barrio. Sentía que cada esquina me pertenecía,
como si formara parte de un tejido que me sostenía. Esa sensación de pertenencia me daba paz, aunque a veces también podía volverse sofocante. En una ciudad donde todos se conocen, los rumores corren más rápido que el viento. Mis tardes eran un ir y venir entre ayudar a Marta con las compras, preparar meriendas para mi nieto y regresar a mi casa para ordenar mis propias cosas. Siempre encontraba algo que hacer: remendar una blusa, organizar los álbumes de fotos, escribir pequeñas notas en mi cuaderno de oraciones. En ese ritmo sencillo hallaba consuelo, aunque en el fondo, a veces, me invadía un vacío silencioso. La soledad del hogar se hacía más evidente cuando caía la tarde y las risas de mi nieto ya no estaban. La memoria de mi marido era parte constante de mi día. Había fallecido hacía casi una década, pero su presencia seguía viva en cada objeto que había dejado atrás. Guardaba su reloj de bolsillo en un cajón, todavía oliendo a metal y a tiempo detenido. A menudo hablaba con él en silencio, como si pudiera escucharme, y le contaba mis preocupaciones y alegrías. Esa costumbre me mantenía serena, como si no estuviera completamente sola en el mundo. Daniel era mi orgullo. Desde pequeño lo vi luchar con esfuerzo. Nunca le faltó la determinación de salir adelante. Había estudiado, trabajado duro y construido un hogar propio. Yo lo miraba con una mezcla de admiración y nostalgia, porque en sus gestos encontraba ecos de su padre. Sentía que mi misión en la vida era apoyarlo siempre, incluso en lo más mínimo, y lo hacía sin dudar, porque para mí el amor de madre nunca se mide en sacrificios. Con Marta intentaba mantener la cordialidad. Había momentos en los que sentía que no confiaba plenamente en mí, como si mi presencia fuera demasiado constante. Yo lo entendía: ser suegra no es fácil, y prefería no imponerme. Me limitaba a ayudar, a escuchar, a ofrecer mi mano cuando lo necesitaban. A veces me dolía no sentirme realmente parte de su círculo íntimo, pero trataba de convencerme de que el tiempo terminaría por acercarnos más. Las noches en mi casa eran serenas, aunque solitarias. Encendía la lámpara del salón, preparaba una infusión de manzanilla y me sentaba en mi sillón favorito a tejer o leer. El sonido de la radio de fondo, con noticias o canciones antiguas, me hacía compañía. Me gustaba la sensación del hilo deslizándose entre mis dedos, la textura suave de la lana transformándose en bufandas o mantas que luego regalaba a los vecinos o a la parroquia. Esos pequeños gestos me hacían sentir útil. La economía siempre había sido un desafío, pero me las arreglaba. Con la pensión justa para cubrir mis gastos, aprendí a estirar cada euro, aprovechaba las ofertas, guardaba cupones y evitaba cualquier lujo innecesario. Nunca me quejé, al contrario, me enorgullecía de haber aprendido a vivir con poco. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, deseaba poder dar más a mi familia, aunque fuera un detalle simbólico que les aliviara en momentos difíciles. A pesar de todo, no me consideraba una mujer infeliz. Había aprendido a encontrar alegría en las cosas pequeñas: el canto de los pájaros en la ventana, el aroma del pan tostado por la mañana, la risa de un niño en la calle. Esos instantes me recordaban que la vida, aunque limitada, seguía siendo un regalo. Me gustaba pensar que cada día era una oportunidad de servir, de sembrar un poco de amor en quienes me rodeaban. Los domingos eran especiales. Toda la familia se reunía en la mesa de Daniel y Marta. Preparábamos una comida sencilla, pero compartida con cariño: paella, ensalada y algún postre casero. Esos almuerzos estaban llenos de conversaciones triviales, risas y el bullicio de mi nieto correteando. Yo observaba con gratitud, sintiéndome parte de algo más grande. En esos momentos, la soledad parecía desvanecerse y mi corazón se llenaba de paz. Me gustaba mucho caminar por las calles empedradas de Salamanca al atardecer. El sol teñía las fachadas de dorado, y el aire fresco traía consigo un murmullo de estudiantes y turistas. Pasear sola me daba tiempo para pensar, para ordenar mis emociones y recordar.
Cada paso sobre esas piedras antiguas me conectaba con mi propia historia, con la niña que había sido y con la mujer que aún buscaba un propósito mayor. Las amistades eran pocas pero valiosas. Tenía un pequeño grupo de vecinas con quienes tomaba café de vez en cuando. Compartíamos confidencias, nos quejábamos de los precios del mercado o nos reíamos de las noticias locales. Esos encuentros eran sencillos, pero me daban la sensación de no estar del todo sola en el mundo. Entre mujeres de la misma edad, siempre había un entendimiento silencioso, sabíamos lo que era haber perdido, haber luchado y seguir adelante. En mi casa, siempre olía a limpieza y a comida recién hecha. Me gustaba cocinar guisos tradicionales, como los que hacía mi madre, lentejas con chorizo, sopa de ajo, potaje. Prepararlos me hacía sentir conectada con mis raíces, con la tierra que me vio crecer. A veces invitaba a Daniel a cenar, y él siempre me decía que nadie cocinaba como yo. Esas palabras, aunque sencillas, eran para mí una recompensa, una forma de sentirme reconocida. Con frecuencia, repasaba mis álbumes de fotos. Pasaba horas observando las imágenes en sepia de mis padres, de mi boda, de Daniel cuando era niño. Me gustaba acariciar con los dedos el papel rugoso de esas fotografías antiguas, como si al hacerlo pudiera tocar de nuevo los momentos que ya no volverían. A veces, al mirar esas fotos, sentía que mi vida había pasado demasiado rápido, como un suspiro que apenas deja huella. Aunque vivía con sencillez, guardaba en mí una profunda esperanza, la de envejecer rodeada de mi familia, de ser testigo de los logros de Daniel y del crecimiento de mi nieto. Imaginaba cumpleaños, graduaciones, celebraciones, y me veía siempre allí, presente. Ese sueño era lo que me impulsaba a seguir adelante, lo que me hacía soportar la rutina y las limitaciones sin quejarme. Así transcurrían mis días, entre la fe, los recuerdos, el servicio y el amor a mi hijo y mi nieto. Era una vida humilde, sin grandes sobresaltos, marcada por la sencillez de las cosas pequeñas. Yo pensaba que así seguiría hasta el final, en calma, sostenida por la costumbre y por la certeza de haber cumplido mi deber como madre y como mujer. Nunca imaginé que un solo giro del destino pondría todo eso en duda y abriría una herida que aún hoy me cuesta cerrar. Todo cambió de golpe una tarde de otoño. Daniel regresó del trabajo pálido, con un dolor intenso en el pecho. Yo estaba en su casa, preparando la cena, cuando lo sexta desplomarse en el sofá con un gesto de sufrimiento que me heló la sangre. Marta llamó a emergencias con la voz quebrada, y en pocos minutos el sonido de la sirena rompió el silencio del barrio. Sentí como el aire se volvía espeso, como si cada segundo fuera un peso insoportable que caía sobre mis hombros. En el hospital, las luces frías y el olor a desinfectante me hicieron temblar. Escuchaba el eco de los pasos de los médicos, las conversaciones apresuradas en pasillos interminables. Todo parecía un sueño del que no podía despertar. Mi hijo estaba en manos ajenas, conectado a máquinas, y yo, impotente, solo podía rezar. La angustia me carcomía el pecho, un miedo atroz de perderlo, de quedarme definitivamente sola en el mundo. Fue en ese contexto de desesperación cuando me enfrenté a una decisión que nunca había imaginado. Los médicos explicaron que el seguro no cubría ciertos tratamientos y que había gastos que debían afrontarse de inmediato. Marta se mostraba nerviosa, casi distante, y Daniel, sedado, no podía decidir nada. Yo sabía que no teníamos recursos suficientes y que esperar podía significar un riesgo fatal. Sin pensarlo demasiado, con las manos temblorosas, firmé los papeles para abrir una tarjeta de crédito a mi nombre. Asumí una deuda que sabía que jamás podría pagar con mi pensión, pero lo hice convencida de que la vida de mi hijo valía más que cualquier cifra en un papel. Sentí que era un acto de amor, de esos que no necesitan reconocimiento, un sacrificio silencioso que solo una madre puede entender. Al salir del hospital, aquella noche, con el frío cortándome la piel,
Me sentí extrañamente aliviada. Había hecho lo correcto, me repetía una y otra vez, mientras la luz de las farolas alargaba mi sombra en la acera. Era como si hubiera cargado una cruz invisible sobre mi espalda, una cruz que aceptaba sin queja porque la llevaba por mi hijo. Esa convicción me dio fuerzas para seguir adelante, aunque en el fondo sabía que aquel peso me acompañaría para siempre. Daniel empezó a recuperarse poco a poco, y el miedo inmediato fue cediendo, pero apenas unos días después, mientras ayudaba a Marta a organizar la ropa en la casa, ocurrió algo que me arrancó de raíz la sensación de paz. Revisando el móvil de ella, que había dejado sobre la mesa, apareció una foto que me heló la sangre. Marta sonreía al lado de un hombre desconocido, en un lugar íntimo, con un brillo en los ojos que no dejaba dudas. El corazón me golpeó con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo la sospecha de una traición lo que me desgarraba, sino la coincidencia cruel. Yo acababa de endeudarme para sostener a la familia, y al mismo tiempo descubría lo que parecía una falta de lealtad imperdonable. La mezcla de sacrificio y traición me resultaba insoportable, como una herida abierta a la que alguien echa sal sin compasión. Guardé silencio, incapaz de reaccionar en ese momento. Marta entró en la habitación y me miró con cierta incomodidad, como si sospechara que había visto más de lo que debía. Yo apenas logré sostener su mirada, sintiendo que un muro invisible se levantaba entre nosotras. Desde ese instante supe que mi vida ya no sería la misma. El secreto me atrapaba, y la contradicción entre proteger a mi hijo y enfrentar la verdad me empezaba a devorar por dentro. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Daniel, aún débil, necesitaba cuidados constantes, y yo me entregaba a esa tarea con la devoción de siempre. Sin embargo, cada vez que cruzaba la mirada con Marta, sentía un nudo en el estómago. La imagen de aquella foto aparecía una y otra vez en mi mente, como una sombra que se interponía entre nosotras. Intentaba convencerme de que quizá había una explicación inocente, que mi imaginación estaba exagerando, pero algo en la sonrisa de Marta, en la manera en que se sonrojaba al mirar el móvil, me confirmaba que lo que vi no era un error. Esa certeza me dolía más que cualquier herida física. En casa, el silencio comenzó a convertirse en un lenguaje nuevo. Marta hablaba lo justo conmigo, y yo hacía lo mismo. Nos evitábamos, como si cada palabra pudiera encender un incendio. Daniel no parecía notarlo al principio, ocupado en recuperar fuerzas, pero yo sabía que más temprano que tarde percibiría la tensión. Mientras tanto, la deuda de la tarjeta pesaba sobre mí como una losa invisible. Cada llamada del banco, cada carta en el buzón, me recordaba la magnitud de mi decisión. Nadie lo sabía, ni siquiera Daniel. Lo llevaba en secreto, convencida de que debía protegerlo de esa carga, aunque por dentro me consumiera la preocupación. Las noches eran insoportables. Me acostaba tarde, agotada, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, escuchando el tic-tac del reloj, imaginando 1000 escenarios posibles. ¿Debía hablar? ¿Debía callar? ¿Y si destruiría la vida de mi hijo con una verdad que quizá él no podría soportar? Marta empezó a mostrar pequeños gestos de incomodidad hacia mí. De pronto ya no quería que la acompañara a hacer la compra. Prefería ir sola. Dejaba entrever cierta impaciencia cuando yo ayudaba en la cocina o en la organización de la casa. Era como si buscara marcar un límite, recordándome que ese espacio le pertenecía más a ella que a mí. Yo lo aceptaba en silencio, con una mezcla de humillación y tristeza. Sabía que no podía exigir nada. Sin embargo, por dentro me ardía la indignación. Yo me estaba endeudando para sostener aquel hogar, y aún así me trataban como si fuese una intrusa. Esa contradicción me partía el alma. El barrio, pequeño y observador, empezó a percibir mi rostro más apagado. Una vecina me dijo un día: «Clara, te noto más delgada. ¿Estás bien?».
Sonreí fingiendo tranquilidad, pero mis ojos me delataban. No podía contarle la verdad a nadie. La vergüenza me lo impedía. Temía que, si el rumor se esparcía, todo terminara en un escándalo público. La parroquia dejó de ser refugio. Allí, frente al crucifijo, sentía que hasta mis rezos se ahogaban en el aire. Pedía fuerza, pedía claridad, pero lo único que recibía era silencio. En más de una ocasión, me quedé sola en el banco de madera, llorando sin poder detenerme, preguntándome qué había hecho para cargar con tanta cruz. Mi nieto era el único que lograba arrancarme sonrisas sinceras. Su inocencia, sus abrazos cálidos, me devolvían un poco de vida, pero incluso con él, la angustia me perseguía. Me dolía pensar en el futuro. Si hablaba, podía romper el hogar en el que crecía. Si callaba, lo estaba condenando a vivir en una mentira. Marta comenzó a vigilarme de forma sutil. Si yo cogía su móvil para atender una llamada del colegio, ella lo recuperaba enseguida, nerviosa. Esa actitud confirmaba mis sospechas, pero también me llenaba de rabia. Era como si me tratara de ladrona en una casa donde yo solo buscaba ayudar. Daniel, en medio de todo, permanecía ajeno. Se concentraba en sus visitas médicas, en recuperar el ritmo laboral poco a poco. Yo lo miraba con ternura y dolor. No sabía que su madre llevaba sobre los hombros dos secretos que podrían destruirlo. Quería abrazarlo y contárselo todo, pero la voz se me atascaba en la garganta. En más de una ocasión, estuve a punto de confrontar a Marta. Me imaginaba diciendo, lo sé todo, no puedes engañarme, pero la realidad era otra. Me quedaba en silencio, tragando las palabras. El miedo a desatar una tormenta me paralizaba. Ella, mientras tanto, parecía ganar seguridad, como si supiera que mi silencio era su mejor aliado. En los almuerzos de domingo, la tensión se volvía insoportable. Las conversaciones parecían superficiales, pero debajo de cada frase había un peso invisible. Yo sonreía para no preocupar a Daniel, pero por dentro me sentía al borde del colapso. La comida me sabía insípida, como si el sabor hubiera desaparecido de mi vida. Empecé a enfermar, dolores de cabeza constantes, insomnio crónico, un cansancio que no se iba ni con descanso. El médico me dijo que era estrés, pero yo sabía que era el peso de los secretos. No podía seguir así mucho tiempo. Mi cuerpo me lo estaba gritando. Hubo días en que pensé en pagar la deuda contando la verdad. Imaginaba a Daniel agradeciéndome, comprendiendo mi sacrificio, pero enseguida el miedo me detenía. ¿Y si me culpaba por haberme endeudado sin consultarlo? ¿Y si pensaba que lo hacía para manipularlo? Esas dudas me desgarraban más que la deuda misma. Marta, cada vez más a la defensiva, empezó a mostrarme una frialdad evidente. Un día me dijo, Clara, creo que deberías descansar más en tu casa, no hace falta que vengas tanto. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Entendí el mensaje, no quería mi presencia, y lo peor era que no podía responder, porque cualquier palabra habría delatado lo que sabía. Ese rechazo me llenó de una mezcla de ira y tristeza. Me sentía humillada, desplazada, como si mi sacrificio no tuviera valor. Volví a casa esa noche llorando en silencio, con las manos heladas y el corazón roto. Me repetía que había dado todo por esa familia, y a cambio recibía indiferencia y desconfianza. En la soledad de mi piso, me sorprendía hablando en voz alta con la foto de mi marido. Le contaba todo, la deuda, la foto de Marta, la humillación. Le pedía un consejo que nunca llegaba. Solo el silencio de la habitación me respondía, y ese silencio era insoportable. Empecé a evitar mirar a Marta a los ojos. Era como si ese contacto visual pudiera revelar lo que ocultábamos ambas. Ella sabía que yo sospechaba, y yo sabía que ella se defendía. Entre nosotras se había levantado un muro invisible que crecía día tras día. En el barrio, la gente seguía observando. Una vecina comentó, tu nuera se ve distinta, más arreglada últimamente. Ese comentario, dicho sin malicia,
me atravesó como una confirmación de mis miedos. Sonreí débilmente, pero por dentro sentí que el secreto ya no estaba solo en mi cabeza, empezaba a escapar en pequeñas grietas. Me obsesioné con detalles, revisaba gestos, miradas, horarios. Cada vez que Marta salía sola, me preguntaba a dónde iba. Vivía en una vigilia constante, un estado de alerta que me consumía. Era como si me hubiera convertido en guardiana de un secreto que no quería vigilar, pero que no podía ignorar. Daniel empezó a notar mi cansancio. Me decía: «Mamá, estás más apagada. ¿Te sientes bien?». Yo respondía con evasivas, inventando dolores de espalda o pretextos triviales. No podía mirarlo a los ojos y decirle que la verdad que lo destruiría estaba justo ahí, en la mujer que dormía a su lado. A veces pensaba en confrontar al hombre de la foto, pero ni siquiera sabía quién era. Esa impotencia me carcomía. Saber un fragmento de la verdad, sin tener todas las piezas, era un tormento mayor que la ignorancia total. Sentía que caminaba en círculos, atrapada en una prisión invisible. Marta, al percibir mi fragilidad, parecía endurecerse aún más. Sus respuestas se volvieron secas, sus gestos bruscos. Había dejado de disimular la incomodidad que le causaba mi presencia. Esa frialdad era su manera de marcar territorio, de recordarme que yo no era más que una invitada incómoda en la vida que había construido con Daniel. Yo me preguntaba cada noche cuánto tiempo más podría soportar. El peso de la deuda, la sospecha de traición, la humillación diaria, todo se acumulaba como piedras sobre mi pecho. Tenía miedo de enfermar de verdad, de que mi cuerpo decidiera rendirse antes que mi voluntad. Mis rezos se volvieron desesperados. Le pedía a Dios que me diera una señal, que me mostrara el camino, pero el cielo parecía cerrado, como si mis súplicas se perdieran en un vacío inmenso. Esa ausencia me dolía más que todo, porque siempre había creído que la fe me sostendría en cualquier circunstancia. Así, atrapada entre el silencio y el miedo, fui perdiendo poco a poco mi propia voz. Ya no era la mujer que servía con alegría y que encontraba consuelo en los pequeños detalles. Me estaba convirtiendo en un espectro de mí misma, viviendo para ocultar secretos que me devoraban y que, tarde o temprano, terminarían por salir a la luz. Las noches comenzaron a volverse interminables. Me acostaba tarde, con el cuerpo exhausto, pero en cuanto cerraba los ojos la imagen de aquella foto aparecía con nitidez. Me despertaba empapada en sudor, sintiendo que el aire de la habitación se volvía denso. La deuda que había asumido me parecía ahora un peso aún más insoportable, no solo económico, sino también emocional. Me repetía, una y otra vez, que quizás estaba equivocada, que tal vez aquella foto tenía otra explicación. Sin embargo, en el fondo de mi pecho latía una certeza dolorosa, como un cuchillo lento. Esa incertidumbre me desgarraba. ¿Era justo sospechar de Marta sin pruebas claras? ¿O era ingenuidad seguir creyendo en ella después de lo que vi? Durante el día intentaba actuar con normalidad. Seguía cocinando para Daniel, cuidando de mi nieto, acompañando a Marta en las tareas del hogar. Pero cada gesto mío estaba teñido de desconfianza. Me sentía como una actriz en su propio escenario, fingiendo calma mientras por dentro me rompía en pedazos. Marta empezó a notar mi mirada distinta. Sus respuestas se volvieron secas, casi defensivas. La distancia entre nosotras crecía, aunque ninguna lo nombrara. Cada silencio en la casa pesaba como plomo, y yo me descubrí evitando quedarme a solas con ella, como si temiera que mi rabia estallara en cualquier momento. La culpa me devoraba. Yo había elegido callar para no lastimar a Daniel en su momento de fragilidad, pero ese silencio se convertía en mi prisión. Sentía que traicionaba mis propios valores, esos que me habían enseñado desde niña en Salamanca, la lealtad, la honestidad, el honor. Y, sin embargo, también me parecía traición hablar sin certezas absolutas. En la parroquia, frente a las velas encendidas,
Intentaba encontrar consuelo, rezaba con las manos entrelazadas, pidiendo una señal clara para saber qué hacer, pero las oraciones no traían respuestas, solo un eco de mí propio miedo. Me sentía sola en medio de un dilema imposible, atrapada entre dos amores, el que me empujaba a proteger a mi hijo y el que me exigía decir la verdad. Las consecuencias físicas comenzaron a aparecer. Dejé de dormir bien, adelgacé varios kilos, y mi corazón parecía latir con fuerza incluso en reposo. A veces, mientras doblaba la ropa de mi nieto, sentía un mareo súbito, como si mi cuerpo me gritara que ya no podía cargar más con aquello. Era como si la deuda y el secreto se hubieran mezclado para convertirse en una sola carga sobre mi pecho. Miraba a Daniel, cada vez más recuperado, y mi dolor se multiplicaba. Él me sonreía agradecido, sin saber que su madre vivía una tormenta por dentro. Esa gratitud suya, esa confianza ciega, me hacía sentir peor. Me decía a mí misma, si hablo, destruiré su vida; si callo, me destruiré yo. Incluso mi relación con mi nieto cambió. Su inocencia me partía el alma. Cuando me abrazaba, yo cerraba los ojos y sentía un nudo en la garganta, porque pensaba que, pase lo que pase, ese niño sería quien más sufriría. Ese pensamiento me paralizaba, y por momentos me hacía dudar de si tenía derecho a revelar nada. Cada día que pasaba aumentaba la sensación de que el tiempo se me acababa. Sabía que no podría sostener ese silencio para siempre. La deuda financiera ya me asfixiaba, pero el secreto moral era peor. Era como una sombra que se alargaba en cada rincón de la casa, y en mi interior, la pregunta no dejaba de resonar: ¿cuándo es peor? ¿Mentir al otro o a uno mismo? El día de la confrontación llegó sin aviso. Daniel, ya recuperado y de regreso en casa, comenzó a notar mi abatimiento. Una tarde, mientras yo recogía los platos de la mesa, me tomó de la mano y me obligó a sentarme frente a él. Su mirada era seria, preocupada, y su voz sonó con una firmeza que me estremeció. Mamá, dime qué te pasa. No eres la misma desde hace semanas. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Intenté sonreír, esquivar la pregunta, pero él insistió, con una dulzura que me desarmó. Te conozco mejor que nadie, no puedes ocultarme nada. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Por primera vez, tuve que enfrentar el dilema de elegir entre callar y seguir cargando con la cruz o hablar y arriesgarlo todo. Mi voz tembló al principio. Le confesé que había abierto una tarjeta de crédito para pagar los gastos del hospital, que estaba endeudada hasta el cuello, pero que lo había hecho por amor. Daniel me apretó las manos, conmovido, agradecido. Por un momento pensé que todo terminaría ahí, pero la verdadera herida aún estaba sin abrir. Respiré hondo y, con lágrimas en los ojos, le conté lo que había visto en el teléfono de Marta. Cada palabra me costaba como si arrancara un pedazo de mí misma. No quiero hacerte daño, hijo, pero sentí que debías saberlo. Daniel palideció, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. En ese instante, Marta entró en la sala. Nos encontró en silencio, con la tensión suspendida en el aire. Daniel la miró, con una mezcla de incredulidad y dolor, y le pidió explicaciones de inmediato. Ella intentó justificarse. Dijo que era una foto antigua, que no significaba nada, pero la duda ya había sido sembrada. La discusión se volvió áspera. Marta levantó la voz. Daniel insistía en respuestas claras, y yo me quedé en un rincón, sintiéndome a la vez culpable y liberada. Había dicho la verdad, pero a costa de destruir la calma de mi hijo. Mis lágrimas caían sin control, mientras me preguntaba si había hecho lo correcto o si acababa de condenar a mi familia. Finalmente, Marta salió de la casa dando un portazo. Daniel quedó sentado, con la mirada perdida, el rostro contraído por la confusión. No me reprochó nada, pero tampoco me abrazó. El silencio entre nosotros era denso, como si un muro invisible hubiera surgido en medio de la sala. Aquella noche, sola en mi habitación,
comprendí que había dado un paso irreversible. Tal vez había salvado a mi hijo de una mentira, o tal vez había sembrado una herida que nunca sanaría, pero dentro de mí, algo se aquietó. La carga del secreto ya no me pertenecía. Había elegido la verdad, aún sabiendo que la verdad siempre tiene un precio. Los días posteriores fueron un caos emocional. Daniel intentaba recomponerse, pero la tensión entre él y Marta era palpable. La casa, antes cálida y acogedora, se sentía ahora fría y silenciosa. Yo me movía con cuidado, intentando no interferir, respetando los espacios y tiempos de cada uno, mientras observaba cómo el hilo invisible que nos mantenía unidos se tensaba peligrosamente. Poco a poco, sin embargo, sentí un cambio dentro de mí. Había enfrentado la verdad, y aunque el resultado no era el que esperaba, algo en mi corazón se alivió. Ya no cargaba con la mentira, ni con la duda que me había consumido durante semanas. La sensación de liberación era amarga, sí, pero también profundamente necesaria. Daniel, aunque herido, comenzó a acercarse a mí con cautela. Su mirada era diferente, mezcla de comprensión y dolor, pero también de respeto. Nos sentábamos juntos a hablar, a recordar momentos felices, a planear cómo reconstruir la relación con Marta y mantener el bienestar de su hijo. Esa comunicación lenta y cuidadosa me dio la esperanza de que, con tiempo, la familia podría sanar. Marta, por su parte, permaneció distante, pero empecé a notar pequeños gestos de arrepentimiento, una mirada más amable, una sonrisa forzada, un gracias silencioso. No era la reconciliación inmediata que soñaba, pero era un inicio. Aprendí a aceptar que la transformación no ocurre de la noche a la mañana y que, a veces, el amor verdadero requiere paciencia y límites claros. Con el tiempo, comprendí que proteger a quienes amamos no siempre significa callar. La valentía consiste en enfrentar la verdad, aun cuando ésta trae soledad o incomodidad. Esa lección me fortaleció, y aunque mi vida familiar nunca volvería a ser igual, me sentí más dueña de mis decisiones y de mi voz. Mi relación con Daniel se profundizó. De una manera distinta, aprendimos a comunicarnos con sinceridad, a compartir emociones sin miedo al juicio. El vínculo entre madre e hijo se transformó. Ya no estaba basado únicamente en la devoción y el sacrificio, sino también en la confianza y el respeto mutuo. Con Marta, el camino era más lento, pero cada gesto de reconciliación me demostraba que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar con tiempo y esfuerzo. Aprendí a no esperar gratitud inmediata, a valorar los pequeños pasos hacia la reconciliación y a no imponer mi dolor sobre los demás. La deuda financiera, aunque pesada, se convirtió en un recordatorio de mi fortaleza. Cada pago que realizaba me recordaba que había actuado por amor, que había protegido a mi hijo cuando él más lo necesitaba. Esa acción, aunque costosa, me dio confianza en mi capacidad de enfrentar desafíos y asumir responsabilidades sin temor. En las noches, al rezar frente al crucifijo, ya no sentía desesperación, sino gratitud por la claridad que había alcanzado. Mi fe se transformó también. Comprendí que la bondad no significa sumisión, que amar implica a veces confrontar la realidad y actuar con valentía, aun cuando el resultado sea incierto. Hoy, al mirar atrás, veo que la experiencia me cambió profundamente. Aprendí que el amor verdadero no es solo sacrificio ni silencio, sino también coraje y honestidad. La familia puede enfrentar traiciones y errores, pero la verdad y la integridad permanecen. Historias como esta no pueden quedarse en silencio, deben ser contadas para que otros comprendan que el camino del corazón no siempre es fácil, pero siempre merece ser recorrido.